se realiza ya un censo de vivienda y también de infraestructura pública. Vamos a verlo. Hoy la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum inició los recorridos por las zonas donde el sismo del 19 de septiembre dejó daños. Desde las 9 horas caminó por varias calles y callejones conociendo la situación de los pobladores de los pueblos de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca y Santa María Nativitas. Estoy haciendo este recorrido porque me interesa ver directamente cada una de las problemáticas para que nuestro programa de reconstrucción quede bien elaborado. De aquí al 5 de diciembre vamos a elaborar un censo en toda la ciudad, de todas las zonas afectadas, casa por casa, el tema de la infraestructura y el tema de las viviendas, edificios, casas, de tal manera que el apoyo sea directo. En su recorrido escuchó las inquietudes de los colonos y recogió sus peticiones. También habló de otras áreas que necesitan rehabilitarse. En el caso de los mercados, pues estamos contemplando un programa todavía mayor de la Secretaría de Desarrollo Económico de apoyo a los mercados y vamos a empezar por los afectados en el sismo del 19 de septiembre y los negocios pues también tienen que tener un apoyo. La iglesia tiene que ser a través del Instituto Nacional de Antropología y Historia, porque son edificios que están catalogados, son patrimonio. A estos problemas se suman la infraestructura deteriorada y una economía mermada por los daños que dejó el sismo. A los recorridos asistió también César Cravioto, comisionado de la reconstrucción, y el próximo alcalde Juan Carlos Acosta. En las imágenes Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.